Hola. En esta ocasión vamos a meternos de lleno a desarmar el motor que mueve los dashboards más profesionales, esos de alto nivel. Vamos a explorar la anatomía de Python para el análisis de datos y así descubrir por qué es tan fundamental para crear visualizaciones que de verdad generan un impacto. Entonces, uno se pregunta, ¿qué hay detrás de un dashboard que se actualiza solito, en tiempo real, y que encima presenta la información de una manera impecable? Bueno, la respuesta corta es que no. No se trata de una sola herramienta mágica, es todo un ecosistema de tecnologías que tienen que trabajar juntas, en perfecta armonía. Para entenderlo mejor, vamos a seguir este mapa. Primero, le echamos un ojo a la arquitectura completa. Después, nos vamos a enfocar en ese paso clave que es el ETL. Luego, presentamos a Python como el gran especialista, vemos cuáles son sus librerías clave y al final conectamos todo ese trabajo de código con el resultado final, con el impacto visual. ¡Vamos a empezar! Muy bien, vamos a sumergirnos en esto. Porque antes de empezar a hablar de Python, es súper importante entender el panorama general. Un dashboard potente, de esos buenos, es en realidad la última pieza de un rompecabezas que tiene que estar muy bien armado. A ver, el viaje de los datos es algo fascinante. Todo empieza en una o varias fuentes, claro. Luego, esos datos se guardan en una base de datos bien robusta. Y es justo ahí donde ocurre la magia del procesamiento ETL, que, bueno, de eso vamos a hablar bastante hoy. Después, los datos se modelan para que las consultas sean rápidas, se visualizan en herramientas como Power BI o Tableau, y por fin se presentan en el dashboard interactivo. Lo importante es que cada paso depende sí o sí del anterior. Ahora sí, pongamos la lupa sobre la etapa número 3, el famoso procesamiento ETL, que para quien no lo sepa significa extraer, transformar y cargar. Podríamos decir que este es el mismísimo corazón de toda la operación, y la verdad, casi siempre es la parte más compleja y desafiante del proceso. Es que, no podemos simplemente agarrar los datos en bruto y tirarlos a un gráfico. Sería un completo caos. Primero, hay que limpiar los errores, unificar formatos, calcular nuevos campos, en fin, transformarlos. Y claro, cuando estamos hablando de millones y millones de registros, este desafío se vuelve gigante. Y es precisamente ahí, justo cuando el reto se pone demasiado grande o muy complejo para las herramientas estándar, que llamamos al especialista. Y aquí es donde entra en escena Python, el lenguaje de programación que está como diseñado para el trabajo pesado con datos. Ahora, lo interesante aquí es la comparación. Herramientas como Power Query son fantásticas, son súper potentes para las tareas de transformación estándar. Pero cuando necesitamos una automatización más compleja, cuando hay que procesar volúmenes masivos de información o hacer una limpieza de datos que vaya de verdad al fondo, ahí Python se convierte en una herramienta esencial. Diría que hasta insustituible. Entonces, si decimos que Python es el especialista, ¿cuáles son sus herramientas? Porque no trabaja solo. Se apoya en un conjunto de librerías que son increíblemente potentes y que de hecho son el estándar en la industria de la ciencia de datos. Hoy nos vamos a enfocar en 4 que son absolutamente fundamentales: Pandas, NumPy, Matplotlib y Seaborn. Pensemos en ellas como el kit de herramientas básico, el esencial para cualquier profesional de datos que vaya a usar Python. Empecemos con Pandas. Miren, si el análisis de datos fuera un cuerpo humano, Pandas sería su columna vertebral. Así de claro. Nos permite cargar datos en unas estructuras que se llaman data frames, que son, imaginen, tablas de Excel pero con superpoderes. Con Pandas se puede filtrar, limpiar, unir, agrupar, transformar los datos de cualquier forma que se nos ocurra. Luego tenemos a NumPy. Este es el motor de cálculo, el de alta potencia. Cuando hay que hacer operaciones matemáticas muy complejas o cálculos numéricos sobre miles o millones de datos a una velocidad increíble, NumPy es la herramienta. De hecho, es la base sobre la que se construye casi todo el ecosistema de datos de Python, incluyendo a Pandas. Bien, pasemos a la parte visual. Porque antes de llegar a ese dashboard final tan bonito, muchas veces necesitamos explorar los datos, ver qué nos dicen. Y Matplotlib es la librería fundamental para esto. Permite crear todo tipo de gráficos estáticos, de líneas, de barras, histogramas, lo que sea. Es clave para entender los datos en una primera fase. Y si Matplotlib es la base, Seaborn es como el siguiente nivel en diseño y sofisticación. Está construido sobre Matplotlib y básicamente hace que sea mucho más fácil crear gráficos estadísticos complejos y sobre todo mucho más atractivos. Con poquitas líneas de código se consiguen visualizaciones de un impacto mucho mayor.
Perfecto. Ya vimos todo el trabajo pesado que hace Python con sus librerías. Ahora vamos a ampliar la vista otra vez y a conectar todo este trabajo de backend, todo lo que pasa por detrás, con ese dashboard final pulido e interactivo que ve el usuario. Y esta cita, la verdad, es que lo resume a la perfección. Al final del día, todo este código, toda esta limpieza, todo este procesamiento avanzado, tiene un solo objetivo: comunicar información de manera clara y efectiva. Porque el análisis más brillante del mundo no sirve de nada si no se puede comunicar bien. Así que el punto clave es este. La próxima vez que interactuemos con un dashboard que es increíblemente rápido, que maneja millones de datos como si nada y que nos da análisis súper profundos, es muy probable que detrás de esa interfaz tan amigable de Power BI o de Tableau haya un motor de Python trabajando en silencio, haciendo todo el trabajo pesado. Es un trabajo invisible, pero absolutamente esencial. Y todo esto nos deja con una pregunta para reflexionar. Estamos viendo cómo Python y la automatización están transformando por completo el procesamiento de datos, algo que antes era una tarea manual, súper tediosa. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué otra tarea que hoy consideramos fundamentalmente humana será la próxima en evolucionar gracias a estas mismas herramientas? Y con esa idea en mente, cerramos este análisis. Esperamos que haya servido para entender ese poder oculto que hay detrás de los grandes dashboards. Para más contenido como este, sigan a Asiste y Crece en sus redes, búsquenlos como Asiste y Crece Virtual y visiten su página web. Muchas gracias por acompañarnos.